manera más amable les pido que ocupen sus lugares. El seminario Construcción y Deconstrucción del Discurso Político les da la bienvenida a esta primera sesión de la Semana Académica de la Ciencia Política que organiza la Academia de Estudios Sociales e Históricos. El día de hoy, el doctor David Vázquez Vera va a inaugurar nuestro evento con la conferencia Reflexiones sobre la democracia constitucional en México, una mirada crítica desde tres ángulos: concentración o dispersión del poder, oposición política limitada y ciudadanía deficitaria. Es para nosotros un gran honor darle la bienvenida al doctor David Vázquez Vera, que hay que señalarlo, el doctor nos ha acompañado en otras sesiones. Hoy es nuestra sexta época y esperemos que vengan otras más adelante. El año anterior el doctor no nos pudo acompañar porque prácticamente estuvo de sabático, pero si hubiera estado, seguramente hubiera estado aquí, hubiera participado con nosotros. El profesor sabe que en la universidad se le tiene un gran aprecio y una gran estima. Y también no perder de vista que son los estudiantes también los que hacen la propuesta de quienes son los profesores que quieren escuchar. Está la invitación también para todos aquellos que en alguna ocasión colaboraron con nosotros, que después se alejaron, pero que la invitación para participar en el seminario siempre está abierta. Es un espacio como parte de nuestra extensión. La universidad no solamente se acota en el proceso de enseñanza y de la investigación, también está la extensión y la divulgación, y este es uno de los escenarios. Para quienes no conocen al doctor David Vázquez Vera, vamos a hacer una breve semblanza de su currículum y enseguida escuchamos al profesor. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. A continuación les haré un resumen curricular del doctor David Vázquez Vera, el cual es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es licenciado y maestro en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido becario de CONACYT y de Flaxo para estudios de posgrado y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para participar en tareas docentes y de investigación adscritas a la coordinación de ciencia política. Sus líneas de investigación son teoría política, metodología de la investigación y análisis de sistemas políticos modernos, con énfasis en instituciones políticas y procesos políticos contemporáneos, formas de gobierno, reforma política, reforma electoral, elecciones y partidos políticos. Las investigaciones que ha hecho han abordado el tema de instituciones políticas, el sistema político mexicano, la reforma política del DF, los partidos políticos y las elecciones, así como la cultura política en México. Como profesor investigador, ha impartido la cátedra de metodología de los seminarios sobre gobernabilidad democrática. Como profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ha escrito la carrera de Ciencia Política de Administración Urbana, es titular de las materias de Teoría Política 1 y 2, Sistema Político Mexicano, Democracia y Autoritarismo en América Latina y Globalización del Nuevo Orden Internacional. Sin más, pues le agradecemos mucho al doctor y le damos la más cordial bienvenida. Por favor. Muchas gracias a todos, en particular al profesor Martín Vázquez, siempre muy amable en invitarme a este seminario, a esta serie de conferencias, que es un espacio imprescindible para
la discusión académica, ¿no?, de los temas de interés público en nuestro país y a nivel internacional. Yo traigo una presentación sobre el tema, sobre la democracia en México, ahora que está muy en boga el debate, ¿no?, los posicionamientos políticos e ideológicos sobre si estamos ante una revisión autoritaria o si es la consolidación de un proyecto democrático, ¿no? Habría que hacer un análisis, una discusión seria, académica, desde la ciencia política, sobre esos aspectos, contando con referentes teóricos claves. Entonces vengo a exponerles un poco los resultados de la investigación que realicé en el sabático y bueno, estaré exponiendo las líneas generales, ¿no?, de análisis con algunos de sus resultados. Es un texto largo, producto de la investigación, es un texto de 60, 70 cuartillas, con intención de ser publicado. Entonces trataré de hacer una exposición sistemática, ordenada, sintética del asunto. Como se dice, como se ha dicho, el tema es reflexiones sobre la democracia constitucional en México. Y el análisis gira en torno de 3 ejes de reflexión que a mi juicio ocupan la escena del análisis, de la discusión académica y política sobre el tema. El primero es democracia y autoritarismo en México, considerando el interés en la vigencia o no de un presidencialismo autoritario, ¿sí?, en términos de división o de concentración del poder. Esto es, si estamos ante la vigencia o si seguimos ante la vigencia de un sistema autocrático de gobierno. Ese es el primer eje de reflexión. El segundo eje de reflexión es valorar el estado actual de la oposición política en México, ¿sí?, y en particular el papel de la izquierda en el poder, que es correlativo, ¿no?, considerando a Morena como partido de oposición y después partido de gobierno. Y el tercer eje de reflexión me parece un tema fundamentalísimo en la ciencia política, que es el tema de la reflexión, un conjunto de reflexiones sobre la ciudadanía en México y las condiciones para el ejercicio de los derechos políticos. Con eso terminaría, digamos, la ponencia. El objetivo de la investigación es muy concreto, ¿sí? El objetivo es determinar si en México funciona o no una real y efectiva democracia constitucional. Así es. ¿Sí? Determinar si en México funciona o no una real y efectiva democracia constitucional. Y esto se establece a partir de considerar esos 3 ejes de reflexión, ¿sí? Y la elección de estos 3 ejes que acabo de mencionar, concentración o dispersión del poder, teórico de la investigación, lo voy a desarrollar posterior a establecer primero qué veo yo como planteamiento del problema, cuál es el problema que visualizo yo en México actualmente. Voy a hacer una lectura más o menos ordenada, haciendo que estoy medio ciego, perdón, he hecho poco caso en ponerme lentes Martín. Entonces, bueno, partimos de una constatación, partimos de un hecho fáctico, constatable. En términos del funcionamiento, tenemos lo que se vislumbra en México es un escenario de conflicto permanente y de polarización entre 2 corrientes políticas e ideológicas diferentes, una representada por la extrema derecha, una representada por el expresidente López Obrador, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, y el partido Morena, el partido gobernante, la llamada izquierda mexicana, y la otra corriente política ideológica contraria de oposición a esta, de derecha y conservadora según la posición oficial, es representada por el PRI, el PAN, algunos grupos de la sociedad civil, sectores de la Iglesia Católica, medios de comunicación, con un cierto potencial de conflicto y de un nivel de cierto antagonismo. De hecho, la versión oficial, ¿sí?, que viene desde el gobierno, parte de esta idea y es promotora de ella. Para esta,
el debate se centra en la disyuntiva entre continuar con la cuarta transformación de la vida pública que busca el aniquilamiento del antiguo régimen autoritario de corte neoliberal, instaurar una democracia plena y consolidada, o la otra posibilidad, regresar al antiguo modelo autoritario, oligárquico, de corrupción y privilegios. En realidad, a mi juicio, yo creo que no se trata realmente de una disyuntiva, cuando lo que tenemos hoy en día es el afianzamiento de un proyecto con la elección de Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República y la conquista de la mayoría calificada en ambas cámaras, todos los senadores por Morena, lo que garantiza la continuidad del proyecto obradorista. Entonces, es el afianzamiento, no es una cuestión de disyuntiva. Pero además, no es una disyuntiva de manera muy particular porque no observamos la presencia de una real oposición política en México. Una oposición como alternativa de gobierno, viable. Sí observamos la existencia de una corriente opositora, partidos, medios de comunicación, grupos de la sociedad civil, ambientalistas, intelectuales, algunos sectores de la iglesia, como digo, que niegan y critican todo acto de gobierno, pero no de una oposición política partidista plena, consolidada, competitiva, pluralista, que le haga la competencia a Morena por el poder. Eso no lo vemos, no existe. Hay referentes muy claros de ello. En nuestro concepto, y esa es la tesis general de la investigación, es que estamos ante un escenario de competencia limitada, con una posición débil en el marco del sistema de partidos, así como de una falta de positividad, una falta de efectividad, eso significa positividad, de una falta de positividad del principio de división de poderes, de respeto al orden constitucional, a la ley, al precepto constitucional, como de la existencia de una ciudadanía deficitaria, limitada, ¿sí?, que se control social y político, un sistema que coarta libertades y derechos que son propios de sociedades libres. Esa es la tesis general de nosotros. Lo que estoy sosteniendo entonces es que estos tres indicadores son deficitarios en México. Que esos tres indicadores, condición de una democracia constitucional, en el caso de México, son deficitarios, ¿sí?, cuestionables, digamos. Ahora, esa tesis, digamos, toma sentido si planteamos el marco teórico. ¿Sí? Siempre, jóvenes, la referencia teórica en el campo de la academia es fundamental. ¿Sí? Lo que distingue a una persona que no estudia, que no se inicia en una licenciatura, en un área de conocimiento, es precisamente que el estudiante de ciencia política recibe una formación teórica y una formación metodológica para afrontar los objetos de estudio, los diferentes objetos de estudio que se le presentan, sean partidos políticos, sea la corrupción política, sean las estructuras del poder, sea el ejercicio mismo del poder. ¿Sí? Entonces, lo que marca la diferencia a nosotros como estudiantes de ciencia política, como profesionistas de la carrera, es que contamos con marcos teóricos, ¿sí?, que posibilitan una interpretación de la realidad. Sin teoría no es posible una interpretación de la realidad fundada. Claro, puede venir una interpretación de la gente del sentido común de las personas. Ustedes predican un ama de casa, un barrendero, y sí tiene ideas políticas, pero esas ideas políticas están imbuidas de prejuicios, esas traumas personales, imbuidas de ideas de lo que les dijo la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, la ciencia tiene mecanismos, un mecanismo propio de hacer que estas interferencias de traumas, prejuicios ideológicos, culturales del sujeto se hagan a un lado y observe la realidad y haga una interpretación de la realidad. Por eso es importante el marco teórico. Ahora, digo, esa tesis académica toma sentido si clarificamos el marco teórico.
Y para ello tengo una referencia fundamental, un estudio de, quizá el profesor seguramente lo conoce, el profesor Martín, un estudio de Leslie Battel, Historia de América Latina, Político-Social desde 1930. Leslie Battel hace un estudio sobre la democracia en América Latina y establece un marco teórico de referencia. Y establece una premisa anterior, a mi juicio es fundamental, a partir de esa consideración de Leslie Battel. Dice, para algunos autores por mucho tiempo, la visión dominante en los estudios sociales históricos sobre el origen y evolución de la democracia latinoamericana fue la de que la democracia en América Latina ha sido una fachada de formalidad democrática, detrás de la cual se esconden dictadores civiles y militares en medio de pueblos conservadores y atrasados. Dice, y continúa, si bien la lucha por instaurar gobiernos legítimos que emanen de una ciudadanía libre a la que respondan en sus políticas sociales, un fracaso de la democracia con la instauración de regímenes autoritarios y hasta dictatoriales. Se entiende entonces por democracia política o constitucional tres aspectos, tres dimensiones centrales. Primero, es ese concepto, muchachos, ¿no?, del cual se parte. Primero, la presencia de la competencia en el sistema político. Esto es, de un sistema de partidos pluralista, competitivo, con elecciones regulares y libres, y como dato esencial, la existencia del derecho constitucional y legítimo de la oposición política. Esto es, de élites que compiten por los cargos públicos y las posiciones gubernamentales en medio de reglas institucionalmente pactadas. La existencia de la competencia política, entonces, en un sistema político. El segundo factor fundamentalísimo para hablar de una democracia constitucional es la existencia, constitucionalismo. Esto es un documento constitucional, una constitución política, preceptos, normas, leyes y prácticas constitucionales apegadas a la ley. Ojo con esto. Una constitución política, preceptos constitucionales y prácticas de los actores apegadas a la ley, al mandato constitucional. Esto es fundamental para hablar de una democracia constitucional. Las democracias son, en esencia, mecanismos que garantizan el principio de división de poderes y el respeto a la ley propios de los ordenamientos republicanos. Y finalmente, el último factor que habla de una democracia constitucional es la existencia del sufragio universal y de una extendida participación ciudadana, derechos constitucionales referidos a la ciudadanía, sus derechos y sus obligaciones. Ojo con eso, y sus obligaciones, porque hoy en día el discurso oficial nos llena de derechos, pero no les habla de obligaciones que implica cada derecho, ¿no? Y ese es un factor fundamentalísimo en las sociedades de alta cultura política. Por lo tanto, una democracia constitucional puede considerarse consolidada cuando la competencia y el respeto al orden constitucional, división de poderes y de derechos de libertad ciudadana, son aceptadas por gran parte de las élites y las masas, a la vez que la ciudadanía tiene una amplia participación en un marco de libertades cívicas y políticas. Esa es la tesis general, ¿sí?, de lo que yo considero existe en México, y ese es el marco de referencia teórico del cual parto. Ahora, argumentemos sobre el caso mexicano, con base en estas líneas generales de disertación, ¿sí?, que establece la teoría, que lo establece como tesis general del caso mexicano. Argumentemos un poco sobre cada uno, hagamos una revisión, digamos, sobre el caso mexicano, ¿no?, en un marco metodológico. Y esto es fundamental, muchachos. Perdón por la voz también, porque ya están los fríos, ¿no? Siempre es fundamental confrontar la teoría con la realidad, ¿sí? Es importante la teoría para la explicación de la realidad, pero también es importante la contrastación y la realidad para la verificación teórica, para la constatación teórica, ¿sí? De ahí se explica el grado de ahí se mide el nivel de explicación de una teoría, ¿sí? Si no se cae en un relativismo teórico o conceptual, ¿no? Si no es lo mismo. Hay también jerarquía en las teorías. Hay teorías superiores y hay teorías inferiores. Y eso depende de la capacidad explicativa que tenga el aparato teórico. ¿Sí se ve? En el caso mexicano, por ejemplo, déjame
el caso mexicano, por ejemplo, si partimos del concepto teórico de política de Aristóteles, es inaplicable en sentido general. No nos revela teóricamente, no lo explica la realidad mexicana. Pero si partimos, porque la política para Aristóteles es la consecución del bien público, del bien común, en pocos actores en México se ve eso. Claro, no quiero afectar la conciencia de los morenistas ahora, ¿no? Habría que hacer una revisión crítica, ¿no? Ahora de les quieren el poder, pues. En el pasado teníamos toda la razón de juzgarlos, ¿o no? Es decir, Aristóteles no aplica la realidad mexicana. Pero les dejo la duda, el margen de criterio a su juicio, para aplicarlo o no en los años de la Cuarta Transformación. ¿Estamos de acuerdo? Aplica mejor el concepto de Maquiavelo, ¿no? Para el cual la política es la lucha por el poder, la lucha mafiosa para la imposición de la voluntad, por cargos y posiciones, ¿sí? Por riqueza, por poder, etcétera, etcétera. Es el juego, la lógica de Maquiavelo, ¿no? Bueno, entonces es fundamental el marco teórico. Vamos a argumentar entonces, en el caso mexicano. Premisa teórica. Democracia y autoritarismo en el sistema político mexicano. Distribución o concentración del poder. Premisa teórica enunciada. Perdón. Se entiende por democracia constitucional la existencia de un documento constitucional, normas, preceptos y prácticas constitucionales en apego a esos preceptos. ¿Sí? Sobre este punto, Carlo Weinstein, que hace un libro maravilloso que se llama Teoría de la Constitución, excepcional, clasifica los sistemas políticos en democracia constitucional o autarquías, según si existe o no mecanismos de división y distribución del poder y de controles institucionales tanto verticales como horizontales. Esa es la condición para hablar de una democracia constitucional en el sentido de Weinstein. Ojo con esto. Existen mecanismos o no de límites que limitan el ejercicio del poder. Por parte de una premisa de naturaleza humana, que ya la antigua filosofía griega había establecido. El hombre sin controles políticos se vuelve un exceso de poder, un abuso de poder, una tendencia humana, ¿no?, a buscar los abusos del poder, el ejercicio del poder sin límites. De ahí la importancia de contar con marcos institucionales que limiten este abuso. Sí, muchas gracias. Bueno, pues en el caso de México, aquí yo veo dos problemas fundamentales. Primero, por un lado, un patrón histórico de autoritarismo, en términos de una concentración del poder en el Ejecutivo. Y esto avalado constitucionalmente. La Constitución del 17 avala un ejecutivo fuerte por encima de los dos poderes constitucionales, ¿no? Un asunto que desequilibra el supuesto equilibrio del poder, que debería sostener una lógica de una república, digamos. La existencia de un patrón histórico autoritario, una concentración del poder que permitió la existencia de un sistema hegemónico, un partido hegemónico, hasta el 94 al menos, que dominó la escena política nacional por décadas. Y esto es lo relevante, muchachos, creo. Esta situación autoritaria a nivel institucional produjo determinados patrones de conducta autoritaria que hoy en día todavía están presentes en la escena pública. Es un aspecto de cultura política, no es un aspecto de institución, es un aspecto de cultura política, de formación de conductas, sentimientos, valores, actitudes políticas en los actores propios. Eso no es fácil de limitar, no es fácil de eliminar. Por otro lado, y hablando también de patrones culturales, el segundo problema que yo veo es que en México hay una situación histórica y cultural y una fuerte tendencia a negar en los hechos el principio de legalidad. Hay en México, y no por algo, los grandes niveles de corrupción política. La corrupción política no es otra cosa más que el síntoma clave de la negación al principio de legalidad. Entonces, lo que establece la ley es el orden, la corrupción política, la desviación al orden,
este es otro factor que pesa en el caso mexicano. Entonces, en efecto, la concentración del poder y el no respeto a la legalidad tienen bases históricas y son contrarios a la división de poderes y al orden constitucional republicano. Ahora, valdría la pena preguntarse si la supuesta, y así le llamo yo, supuesta de transición a la democracia en México, que muchos teóricos se llenan la boca, ¿no? Es que hicimos una transición a la democracia y ahora estamos en un proceso de regresión. Yo pongo en duda esa noción. Pero bueno, valdría la pena preguntarnos si ese proceso de transición a la democracia, iniciado en el 88 con la fraudulenta elección del 88 de Salinas y profundizado en el 94 con un punto de reformas políticas electorales que permitieron cambios sustanciales en la estructura del poder y en la dinámica del poder en México. Eso es cierto. Por algo la elección del jefe de gobierno de la Ciudad de México, una reforma profunda, democratizadora, digamos. El advenimiento de la sustitución del PRI en el poder en el 2000 por el PAN. Son hechos que hablan de un cambio político, ¿no? Pero valdría la pena preguntarnos de si esos cambios transformaron sustancialmente los patrones de organización y funcionamiento de un régimen autoritario, de presidencialismo, un presidencialismo autoritario. En mi opinión, creo que la transición política que se dio y la alternancia del poder en el 2000, producto de esta transición, sí reconfiguró el funcionamiento del sistema presidencialista, pero no lo aniquiló completamente, o sea, no lo transformó totalmente. Viejas prácticas, viejas pautas de organización y funcionamiento del viejo régimen continuaron presentes, vigentes, de que se explique el regreso del PRI en el 2012, ¿verdad? Después de 12 años de desilusión panista, una frustración del PAN en el poder. Ahora, con la llegada de la izquierda al poder, y ahora de AMLO y ahora con Sheinbaum, si bien no se observa, creo yo, si bien no se observa el funcionamiento del viejo sistema presidencialista, priista, esa dictadura perfecta de la que hablaba Vargas Llosa, si bien no se observa eso, se han establecido nuevas relaciones, por ejemplo, entre el presidente, ya no tiene el control absoluto de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, sí se constatan una tendencia autoritaria con varios signos, jóvenes. El control, por ejemplo, el control sobre el poder legislativo a través de Morena y sus aliados. El uso de la mayoría, la imposición de la mayoría para imponer reformas del presidente, la vieja práctica priista. La reforma al Poder Judicial, que busca desequilibrar la autonomía y el equilibrio supuestamente en un marco constitucional de poderes autónomos, etc. Así como otros, por ejemplo, la desaparición con determinados órganos autónomos, que si bien eran corruptos y falta de profesionalismo, pues se trataba de profesionalizarlos, no de desaparecerlos. Pero sí es una conquista, a mi juicio, una cierta conquista, ¿no? En pro de la autonomía, la libertad y la democracia en este país. Ahora, el ceder parte importante del poder civil a los militares, al ejército, a la marina, controles de puertos, aduanas, aeropuertos, es otro factor. Esos signos autoritarios, tentaciones autoritarias. Y aquí sin duda hay un reto importantísimo para lograr los objetivos de la cuarta transformación, ¿no? Que es instaurar una plena democracia. Ahora, entonces, yo creo que sí hubo avances, pero también procesos inconclusos para hablar de una transformación plenamente democrática, ¿no? Y estos procesos inconclusos se deben a factores, que es complejo el tema, se deben a factores de diversa naturaleza, se deben a factores de cultura política, tanto en la clase gobernante de este país como en la sociedad. Se deben a factores de corrupción política. Se deben a factores de falta de profesionalización del sector público, tanto en la administración pública, federal,
estatal, municipal, con el mismo funcionamiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial, ni se diga. Pues hay varios aspectos, ¿no?, institucionales, de cultura política, que están interviniendo como variables intervinientes para el incipiente funcionamiento de una democracia constitucional en México, ¿no? Voy un poquito más rápido porque creo que se me suele decir, no sé si ahora, por otro lado, el segundo eje de argumentación, la oposición política en México, premisa teórica: la democracia supone la presencia de la competencia de una oposición plena, capaz de competir por los cargos públicos y hacerle la competencia al poder al partido gobernante. Y la importancia de contar con una oposición fuerte y un sistema de partidos competitivo y pluralista deriva de las funciones que cumple la oposición en la democracia. ¿Cuáles son esas funciones básicamente? Fundamentales: contribuir a la formación del consenso y canalizar el disenso social, la oposición al gobierno. En ningún país, y esa es solamente una ilusión del marxismo, ¿no?, generar un sistema igualitario de negación de propiedad privada, sin explotación de una clase por otra, etc., ¿no? Era una ilusión óptica del marxismo. Porque en toda sociedad, y esa es una condición natural, ningún gobierno tiene el 100% del consenso popular. No existe eso. No existe eso. Siempre va a haber una parte de la sociedad que no quiera al gobernante, que sea la oposición. Eso es el disenso político. Frente al consenso, el disenso político. Y la oposición tiene esa cualidad de legitimar al régimen, de canalizar la oposición del disenso, de ser expresión de las minorías que participan en un sistema de partidos. Además, cumple funciones de contrapeso político, ¿sí?, de contraloría, de fiscalización del ejercicio público, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el caso de México, lo que yo veo es pues a partir de un sistema autoritario promueve lo contrario, ¿no? Promueve, menosprecia el consenso, el poder está concentrado en un solo hombre, de un órgano del Estado. Son sistemas que restan valor a las instituciones representativas como partidos y parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo observo en México es la falta de una real oposición política, ¿sí? Aquí sí que los partidos PRI, PAN y el extinto PRD, después de los pobres resultados electorales obtenidos en las elecciones presidenciales del 2008 y 2024, y su desprestigio social, no han tenido la capacidad para construir y reconstruirse como nuevas organizaciones partidistas, con un perfil ideológico definido y una propuesta programática clara y con capacidad de arrastre electoral para hacer la competencia del partido en el poder. Se añoran esas viejas formaciones partidistas, producto de la elección del 88, cuando nace el PRD en 1989, si no me recuerdo, y el PAN florece de una oposición real a una real posición política. Esas viejas formaciones partidistas, con un perfil ideológico muy claro, con una propuesta programática definida y con capacidad competitiva de hacer la competencia del poder. Ya que se explique los márgenes de maniobra y de acción, la conquista de cargos que fue logrando la oposición política a nivel de Congreso, diputaciones, gubernaturas, etcétera, etcétera, y reconfigurarse en la escena política en México. Ahí empezó la distribución del poder, aunque luego se establece, ¿no? Por último, el tercer eje de reflexión en cuanto a la ciudadanía y la participación libre en México. Habría que decir primero que el concepto de pueblo, ojo con esto, que el concepto de pueblo y de ciudadano no son conceptos sociológicos, ¿no?, sino son conceptos politológicos. Pueblo es el conjunto de ciudadanos en una sociedad, el conjunto de los ciudadanos. Y ciudadano es un hombre con derechos políticos y civiles reconocidos por el Estado, en pleno uso de esos derechos, ¿sí?
y con capacidades para ejercerlas. Y dado que todo derecho, y aquí está la cuestión, y dado que todo derecho supone una obligación, ¿sí? Aristóteles, al definir el concepto de pueblo, de ciudadano, perdón, puso el acento en el desarrollo y en el criterio de las capacidades para el ejercicio de los derechos, para ejercer tus derechos, y el cumplimiento de las obligaciones que implica cada derecho. Ojo con eso, cada derecho implica una obligación que hay que cumplir, y para cumplir la obligación y el cumplimiento de los derechos se necesitan capacidades. Hay que montar el derecho sobre capacidades y no sobre limitaciones. Ojo con esa cuestión, ahí está el mal, no explicito más. Entonces, en particular la capacidad deliberativa del ciudadano, del sujeto. ¿Qué significa capacidad deliberativa? Es la capacidad que tiene el sujeto del desarrollo de la inteligencia para deliberar políticamente en función del bien común. Y eso supone una cuestión práctica, ¿sí? Básica, que es diferenciar, la capacidad de diferenciar lo básico, el bien y el mal, lo justo de lo injusto, lo falso de lo verdadero. Cuando una persona o un pueblo pierde el sentido común de las cosas, esa mínima capacidad de diferenciar cuando te están diciendo la verdad y cuando te están diciendo mentiras, cuando el ser humano tiene ese criterio básico, está perdido. Está perdido. ¿Se entiende? Si usted le pone a un burro 1 kilo de paja y 1 kilo de oro, ¿a dónde se va el burrito? ¿Y por qué se va la paja y por qué no el oro? Si el oro vale 1000 o 50 veces más. Porque es su instinto, claro. ¿Y por qué no le sirve para nada? Es una cuestión instintiva de saber elegir. Bueno, el ser humano es el único animal que se equivoca. ¿Sí? Al pueblo mexicano le pusieron 70 años el PRI y después de vivir crisis económicas, de evaluaciones, seguía votando PRI, independientemente de los mecanismos de fraude electoral. No existía la capacidad de desbordar ese asunto. Seguía votando PRI, ¿sí? En muchos aspectos. Pues cuidado con eso. Entonces, en eso pone el acento Aristóteles cuando define al ciudadano, en esas capacidades que son necesarias para cumplir los derechos y las obligaciones que supone cada derecho. Bien. Yo tengo derecho de estudiar, sí, correcto, es constitucional, pero también tengo la obligación de estudiar y demostrar resultados del cumplimiento de mis derechos. Ojo con eso. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa referencia básica, Aristóteles definió a las sociedades en dos: sociedades libres, ciudadanos de ciudadanos, con capacidad deliberativa, de donde mandaban formas de gobierno constitucional, buenas formas de gobierno, y sociedades de esclavos, así les llamaba él, sociedades de esclavos, en donde daban lugar a formas no constitucionales de gobierno, tiranías, dictaduras, sistemas autoritarios. Habría que hacer, estaríamos para una tesis, una investigación, una tesis de licenciatura, que se encaminaran por ahí, por hacer de notar el perfil del ciudadano en México, ¿no? Así, investigar el perfil socioeconómico, el perfil de varios segmentos del ciudadano mexicano, el perfil actitudinal en términos de cultura política, psicológico, de valores, porque en esto reside también gran parte de la legitimidad de un régimen político, ¿no? De un buen gobierno se erige sobre buenos ciudadanos. Es premisa fundamental de la teoría política. Ojo con eso. Bueno, yo hasta ahí dejaría la discusión. Hice una notita por ahí, pero ya lo había dicho, ¿no? Que finalmente, bueno, pues hay que pensar que una democracia constitucional pues deviene de varios factores que tienen que ver con el sistema institucional, con reglas, con leyes, con sistemas de incentivos, con sistemas de castigo y recompensa, con cultura política, etcétera, etcétera, con sistemas de educación política, etcétera.
Un aplauso al profesor. Bueno, voy a vincular la exposición del doctor David Vázquez Vera con algunas cuestiones que nosotros trabajamos en el seminario, que me parece que son bienvenidas en esta circunstancia. Me parece que hay varios aspectos, por ejemplo, el primero sobre la relación de los patrones culturales y el tipo de ciudadano, porque en esa perspectiva, dice el doctor, podríamos medir también la calidad de la democracia que nosotros tenemos. Pero por otro lado, tenemos que recordar que efectivamente hay un patrón cultural históricamente autoritario, de clientelismo, de corporativismo, donde prácticamente los procesos electorales han llegado tarde a nuestro país. Debo decir que a partir de 1995, entonces, ¿de qué tiempo estamos hablando? Y estamos hablando de una ciudadanía de inmigrantes, campesinos, que básicamente llegaron a la periferia y que a lo mejor durante mucho tiempo al Estado le bastó el control de los medios de comunicación y a lo mejor la subasta de despensas. Pero, digo, si ese era el tipo de ciudadanía, pues también la cuestión es qué tipo de democracia y entender también aquí los elementos que le permitieron al partido único dominar. Y la otra que me parece sustancial y que siempre estamos inmersos en ella es sobre el deber ser, ¿no? De qué tipo de ciudadano nosotros queremos. Pero regresando a Aristóteles, el prototipo de ese ciudadano ideal era un individuo perteneciente a la clase media, que no fuera botín en términos económicos. De ahí la oposición a ese sentido de la democracia de los antiguos, de que podía ser botín de los tiranos. Y por otro lado, no es suficiente el resolver un problema económico como la clase media norteamericana, si no va acompañada con educación, con razonamiento y con valores, que obviamente permitan el cuestionamiento permanente del sistema. El gran problema que nosotros tenemos es que no hemos construido esa clase media. Y entonces también, pues, mientras tengamos una sociedad precaria, pues el botín político seguirá permanente. Y por otro lado, creo que en el seminario nosotros comentamos, basta con entender las condiciones en las cuales llegó AMLO y podemos entender el por qué el botín a partir de las reformas, pues obviamente lograron un consenso. Y también por otro lado deslindar la propia responsabilidad de la oposición que llevaron a esa precariedad. Y entonces el cuestionamiento que nos hacemos, profesor, es: también hay una crisis de los partidos porque no tenemos un programa para poder resolver este problema de precariedad y tampoco hay una canalización de las demandas, porque de una u otra manera han quedado asociados con las élites o con los grupos empresariales, pero por otro lado el botín del pueblo, el botín de los pobres, pues no lo tiene la oposición. Entonces, mientras este problema no se logre resolver, pues tenemos que hacer una reconfiguración permanente de hacia dónde vamos a atender con ese tipo de ciudadanos. Yo les comentaba, el día que en esta sociedad todo el mundo tenga derecho a la educación, a la salud, condiciones de vida adecuadas para tener una calidad de vida, entonces ¿dónde estarían estos programas dirigidos a resolver los problemas de precariedad? Entonces todo eso se modificaría, cambiaría. Entonces, ese es el contexto, y más bien parecería que también es una crisis de los partidos de la derecha. Y vamos entonces a partir de ese contexto a darles la palabra. Escuchamos primero sus comentarios, sus preguntas,
y como lo hemos hecho, al final respondemos. Muy bien, entonces, por favor, ¿nos quieres ayudar, Ángel? ¿Quién quiere hacer uso de la palabra a una reflexión sobre lo que nos ha comentado el doctor David Vázquez Vera? A ver, Víctor, adelante, por favor. Por favor, seamos breves. A ver, adelante. Gracias, doctor. Primero, pues felicitar al doctor Vázquez Vera, excelente profesor, bueno, así lo consideré yo siempre, desde ya hace años. Amplia su exposición, realista. Sin embargo, bueno, hablaba el doctor Mateo de que el cambio real o un cambio democrático se da con Ernesto Zedillo, a pesar de los nefastos resultados que tuvo a través de su gobierno, muertes, endeudamientos, crisis económicas y demás, junto con que negoció la transición, la llamada transición, al cederle la presidencia a otro partido diferente al PRI, condicionado por Estados Unidos en este caso, según versión de un libro de un connotado periodista. Bueno, efectivamente yo considero que la democracia pues, es parte de todos. Un gobierno democrático, como dice el doctor Vázquez Vera, tiene que tener elementos condicionantes para ello. Sin embargo, yo siempre me he cuestionado cuando algunos llaman las mayorías oficialistas, hasta con un dejo sí, raro, ¿no? Porque si el día que la 4T obtenga el 80% de la votación, va a ser la mayoría y va a ser decisión del ciudadano. Efectivamente, va a ser decisión del ciudadano, sin duda. Sin embargo, hay otra situación que en los últimos 7 años no ha existido una oposición real. Más allá de reclamos, insultos, agravios al gobierno, sin sustento inclusive, no hay una oposición real. Ejemplos clarísimos, está en marcha la reforma electoral. El día que se anuncia, ese día el PAN, sus altos dirigentes dicen, vamos a votar en contra de la reforma, sin saber siquiera qué es. Ya es una inercia que nuestra oposición en México trae. Decirle no al gobierno por decirle no. Hoy en día no existe una propuesta de esa reforma, pero la oposición ya se opuso a ella. Creo también fundamental que todos los errores que se han tenido en estos 7 años de la Cuarta Transformación, sin duda lo tendrá que cargar los dos presidentes, Andrés Manuel y hoy Claudia, pero es clarísimo que grandes culpas de todos los errores que lleven en estos 7 años son culpa de la oposición. En México no existe la oposición real. Yo no conozco en esos 7 años una propuesta formal real de la oposición, una propuesta de gobierno como se hizo antes de que llegara, antes del 18. Había infinidad de propuestas o posiciones para gobernar. Desde hace 7 años yo no conozco una propuesta real, seria, como gobierno, como opción, como alternativa. Creo que va a ser difícil seguir con esto. Ya se fue una parte, como el PRD, que era o comenzó en sus inicios siendo un partido de izquierda con propuestas reales. Sin embargo, pues se une a la alianza con el PRI y el PAN, que han sido lo mismo, y acaba perdiendo su registro. Tengo la idea, o casi la certeza, de que el PRI será el siguiente que pierde el registro. Y nos quedaremos con la derecha que hoy en día inclusive invade parte de Latinoamérica. Está creciendo en Europa y seguramente en México quedará ese reducto de derecha, de ultraderecha. Bueno,
agradecer básicamente la presentación del doctor y preguntar si cree realmente que exista, digamos, para el 30, una oposición real que ponga en riesgo el triunfo de Morena y sus aliados, que vale decir, si efectivamente podrá fortalecerse el PAN, Movimiento Ciudadano quizá, o inclusive el PRI, que no llegará a perder su registro. Preguntar si en realidad existe o llegará a existir un contendiente real a la cuarta transformación que lo haga inclusive enderezar los hipotéticos errores que pueda albergar ya en estos últimos 7 años. Gracias nuevamente. Bueno, profesor, yo preguntarle en alguna ocasión tuvimos ese intercambio de cómo visualizaba, ¿no?, a Morena como un partido hegemónico dominante, ¿no? Al ser un partido dominante, pues sabemos que respeta los demás derechos políticos, ¿no? O sea, de los más partidos, y usted creo que coincidió en ese momento conmigo. ¿Usted cómo visualiza, o sea, haciendo una perspectiva, cree que Morena, por ejemplo, pierda el poder, dado los conflictos internos, dado también las crisis también económicas que puedan suceder, como han sucedido en América Latina, por ejemplo, con los gobiernos, yo no les llamo tanto de izquierda, ¿no?, sino progresistas, se podría decir así, o hay que definir la categoría de izquierdas, ¿no?, porque también de izquierdas hay izquierdas y izquierdas, ¿no?, en este marco ideológico. Pero, por ejemplo, lo vemos con el MAS en Bolivia, ¿no? O sea, el MAS en Bolivia duró 20 años en el poder y después tuvo el 55% de la Cámara y ahorita tiene el 5%, o sea, es marginal su situación, ¿no? Y eso ha sido por sus conflictos económicos, justamente, porque creo que algo que está en el debate político y tiene que estar, o bueno, la gente se mueve a través de eso, como bien lo mencionaba también el profesor, es la economía, ¿no? O sea, creo que también es algo que le hemos aprendido muchísimo también al doctor Martín, es la economía, ¿no? La economía hoy está en el centro del debate político. Lo vemos también en Argentina, ¿no? O sea, no nos fijamos también la llegada de Milei, si Milei no tenía una propuesta palpable, ya sea demagógica o retóricamente, de resolver la inflación. Creo que el poder económico es un poder social por excelencia. O sea, yo lo veo muy difícil a lo mejor, y nos gusta, ¿no? O sea, a mí me gusta el debatir esos temas de democracia y todo eso, pero como usted bien lo decía, ¿no?, la idea de la democracia de una persona que no estudia es diferente o no sabe sobre los riesgos que lleva a la concentración del poder, ¿no? O sea, porque como lo señalaba Carlos Weinstein, ¿no?, y él decía que el poder siempre hay que estar dividido, ¿no?, y tiene que haber esos controles interórganos, ¿no? Entonces preguntarle eso, ¿cómo visualiza Morena? Yo creo que lo van a perder por sus mismos conflictos internos, porque se les ve que son tibios, no se quieren enfrentar con las élites, o sea, no quieren hacer una reforma fiscal, y al final el botín va a estallar, o sea, en algún momento se van a quedar sin ese presupuesto, o van a tener que visualizar un nuevo electorado, como lo han visto en América Latina, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, les ofrecieron comer carne 2 veces por semana, pero ahora ya la gente está viendo otro tipo de elector, le están creando ese tipo de esperanza, y es de ahí donde se visualiza, ¿no?, la tesis de la clase media aspiracionista, ¿no?, y también con Lula, en Lula da Silva en Brasil. Entonces, ¿usted cómo visualizaría el escenario político? Por ahí sería un poquito mi reflexión y mi pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Yo. Bueno, pues gracias, chicos, por estar acá, y al maestro Martín. Hay una profunda, creo que, relación con los factores económicos, tu sustentabilidad como persona, porque te digo tú, porque al rato puede ser que tú seas parte de esta alternancia, que es el motivo clave que yo encuentro aquí para regular el poder, ¿no? Ya sea una oposición o ya sea que reformen a Morena desde el fondo, que ese es otro tema.
Esa profunda relación con la reforma fiscal que decía el compañero, pues se aúna, ¿no?, a que hay usura en nuestro país. Como emprendedor, por ejemplo, en mi situación, sí veo mucha usura, prefiero ir a las instancias internacionales y que me remitan un diagnóstico más de fondo para un proyecto. Aquí no. Yo aquí, las uniones de crédito son los únicos factores que pueden sustentar ese ámbito, pero para ti no sé. Eso también sería una cuestión importante, que si el maestro analiza y los docentes de diversas universidades analizan, pues sería más importante para que nos hagan conscientes, porque no sé cómo está tu sustento, cómo relacionamos esto con los cambios de poder que pueden irse reformando basados en el estudio legislativo. Esa es una oportunidad que me gustaría que lo sustentara, maestro, y se lo planteo, porque pues estamos aquí, no sé cuánto nos estén viendo en la transmisión, y es muy relevante, considero yo, dado los argumentos que presentan los demás público, y pues agradecer esto. Bueno, a pesar de que se me hizo un poquito tarde, tengo la oportunidad de que el doctor David sea mi tutor de tesis. Entonces, he estado investigando por medio de entes democráticos, estructuras teóricas, a través de varios escritos, tesis, ensayos sobre la democracia. Entonces, habíamos tenido un tema de diálogo, mi profesor y yo, la última vez, en donde mencionábamos que la democracia está en una transición secuestrada, y esa es mi pregunta: si de verdad en algún futuro se puede, como decía Porfirio Muñoz Ledo, puede existir una transición por medio de valores, de varias reformas constitucionales y de varias validaciones a la constitución política. O sea, si se puede dar un gran paso a la democracia por medio de visiones teóricas, por medio de Aristóteles, por medio de Porfirio Muñoz Ledo, de Soledad Loaiza, de varias investigaciones democráticas teóricas que dan una visión pura democrática. O sea, no solamente la democracia es de que todos votemos y todos acudamos, y, o sea, una visión más limpia por medio de valores, y se me fue la palabra, pero tiene que ver con la Constitución y con compatibilidad electoral, hacerle frente a la oposición política. Entonces mi pregunta es esa: si de verdad en algún futuro puede existir el contrapeso político y la compatibilidad electoral, que es la competencia entre partidos políticos para que pueda haber un equilibrio del poder, y no solamente las élites políticas o las élites de los partidos políticos que ejercen el poder o hacen o no hacen contrapeso en la Cámara de Diputados, en el Congreso, o que solamente un solo partido tenga el poder o la hegemonía del poder, porque a pesar de que hay pues división de poderes, es muy difícil que se lleve a cabo el contrapeso político y que de verdad se ejerza la democracia, porque la democracia no solamente es votar, la democracia no solamente es que se lleven a cabo pues marchas políticas, es dentro de, pero hace falta la estructura de una visión teórica pura como la de Soledad Loaiza,
y el contrapeso político que menciona Porfirio Muñoz Ledo, y una visión más pura como la que tiene Aristóteles o la que tiene Platón. O sea, no solamente una embarrada política, como hasta ahorita se ha dado, ¿no? Y sino un contrapeso político, sino ver más allá de una estructura limpia y un ente o un sistema político democrático limpio. Entonces esa era mi pregunta. Bueno, a preguntas concretas, respuestas concretas. ¿De acuerdo? A ver si no divago, fundamental lo que dice el profesor Martín. Montar un sistema institucional de gobierno sobre la calidad de una ciudadanía. Es fundamental. ¿Sí? Depende, no en balde la tradición teórica que soportan grandes pensadores desde Aristóteles, Maquiavelo, Rousseau, Montesquieu, Hegel mismo, sostenían que cada pueblo tiene el gobierno que se merece en función del tipo de pueblo. Y no en balde las clasificaciones teóricas del mismo Aristóteles, secundada por Maquiavelo, en muchos aspectos. Maquiavelo es afín a Aristóteles, ¿no? Lo divide a las sociedades y aquí los tipos de pueblo en sociedades libres y sociedades de esclavos. Gente que ama la libertad o gente que está acostumbrada a la dominación. Pues depende del tipo de pueblo, de la calidad de la ciudadanía, la construcción de institucionalidad política, y de ahí dependerá también el tipo de gobierno, ¿no? Sean autocráticos o republicanos, constitucionales, democráticos en su ejercicio. Es fundamental. Aristóteles partió una premisa fundamental, no en balde fue considerado el padre de la ciencia política, aunque muchos hay una tesis contraria que dice que es Maquiavelo el padre de la ciencia política. En realidad no saben de metodología quienes afirman eso, ¿no? Porque Aristóteles fue el primero que construyó su teoría política y su libro La Política con base en el estudio empírico de 158 pueblos de la antigüedad como base de datos, sin computadoras ni nada, ¿no? Su procesamiento nada más intelectual, para ahí derivar las poderosas categorías analíticas que establece. Ojo con esto, y Aristóteles estableció la teoría de sus formas, la teoría de las formas del gobierno, que es la teoría, una capacidad explicativa más poderosa, por encima de la de Maquiavelo, por encima de la que propone Rousseau, Hegel, etc. Porque Aristóteles construyó una teoría realista. Y la base sustancial de esta teoría de las formas de gobierno eran las clases sociales, que era fundamental. Dependiendo de la clase social, determinada forma de gobierno. La democracia se construye sobre la base de los pobres. Es un gobierno de pobres. Y lo define la igualdad como principal valor. Y la libertad, pero en su sentido degradado. Esto es, lo que procuran, lo que promueven, lo que se promueve en la democracia de los pobres de Aristóteles, no es la libertad, sino el libertinaje, y no es la igualdad, sino el igualitarismo. Ojo con eso. Fundamentalísimo. Principios políticos de las formas de gobierno derivadas de la clase política que los sustenta. ¿Por qué? Porque la forma de gobierno es la expresión ideológica de las clases sociales. Está imbuido de las traumas de las clases sociales, de la visión política de intereses particulares de las clases sociales. Es diferente un pobre a un rico, desde luego, ¿no? Son el antagonismo clásico, ¿sí o no? El rico nunca va a dejar que el pobre sea como él, y el pobre siempre está anhelándose como el rico, ¿no? Y es la expectativa de vida que tiene, ¿no? Tener dinero, pobre. Y sobre esa contradicción se finca un sistema de conflictos políticos. Por eso, para él sostenía que la clase media
era por antonomasia la clase política, la clase ciudadana, porque no se metían en este tipo de conflictos de extremos, pobreza, riqueza, sino veían la medianía de la existencia y fundadas en virtudes políticas, en valores políticos como la libertad real, no libertinaria. Ojo con esto. El profesor Martínez es clarísimo en este punto. La pobreza, muchachos, en este país es moneda de cambio, redituable políticamente. Hay un círculo vicioso, ¿sí o no? Entre gobiernos autoritarios y una sociedad de pobres e incultos. Sociedad de pobres e incultos, no digo todos, en la mayoría, en su mayoría, sustentan formas de gobierno autoritarias y las formas de gobierno autoritarias promueven la existencia de sociedades de pobres e incultos para su sustentación. ¿Cómo romper ese círculo vicioso? Es muy difícil. El profesor Martín aludía a la pobreza. Es necesario construir una sociedad de clase media y eso supone negar o eliminar, ir reduciendo poco a poco la pobreza. ¿Sí? Eso se hizo en América Latina, en los gobiernos, experiencias de gobiernos como Lula da Silva, por ejemplo. Mientras aquí se construían con Calderón, ¿no? Pobres, en Brasil se construían clases medias, no porque les daban despensas o becas, ¿no? Desde el poder, sino porque construía el gobierno las condiciones necesarias de infraestructura educativa que permitiera que los jóvenes tuvieran alternativas y se desarrollaran y después potencialmente ocuparan una vida profesional. Y así construyó clases medias y salió avante la pobreza, la izquierda en América Latina. Por siempre en México está llegando tarde la izquierda al poder. 15, 20 años después está llegando la izquierda al poder en México. Digo, de comparación a América Latina, es un dato importante. Entonces la pobreza en México es fundamental, eliminar la pobreza es fundamental para construir sociedades de clases medias y de ahí montar buenos sistemas políticos, etc. Ahora, súmese a eso, también siguiendo la disertación del profesor, súmense a eso la existencia de actores políticos como los partidos que no cumplen con sus responsabilidades. Por ejemplo, las de educación política. Los partidos políticos han abandonado, ¿no? Tanto los partidos de izquierda como de derecha han abandonado las tareas de educación política de la sociedad. Y fundamentalmente tampoco son canales o vías para canalizar, vías para canalizar las demandas de la sociedad. Hacen el juego al poder, ¿sí o no? En contrapeso o en alianza política. Pero siempre en la lógica de Maquiavelo, una visión pragmática del poder. No pesa tanto las ideologías de izquierda o derecha, sino lo que importa es el poder, sino la conquista del poder, ¿no? Espacios, de curules, de cargos, es la lógica que impera acá, ¿no? De los cuates, exactamente. Los mecanismos clientelares son el ejemplo que mejor ilustra la cuestión de una ciudadanía limitada en la conciencia política, acostumbrada a los usos clientelares de control político y social. Y no solamente los mecanismos clientelares fueron usados por los que inventó el PRI, era la estrategia priista, ¿no? El medio maquiavélico para mantener y seguir perpetrándose del poder, sino también los usó el PND en la Ciudad de México, los usa Morena hoy en día, los usó el PAN. Entonces son estrategias que permiten este juego político, ¿no? De los actores. Y detrás de ese mecanismo pues, se vislumbra la cuestión de la pobreza, la necesidad de las personas, ¿no? Y de la ignorancia. Se intercambia un voto para presidente de la República por una despensa, con una torta de tamal, o una gorra. ¿O una qué? O una mochila, es fundada por sí, ¿no? Y leches y bueno, yo no sé de ese tipo, leche de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces es fundamental la aportación de las clases medias. Ojo, es el sector más ilustrado, es donde se deposita. Está equivocado Marx también aquí. Él decía que el sector político, la clase política por antonomasia eran los obreros, la clase explotada. No es cierto.
Las masas siempre han sido utilizadas políticamente. Son los sectores medios donde se deposita la acción política, la clase de la transformación política. ¿Sí? Tiene una conciencia diferente, una capacidad de acción diferente, etc. ¿No? Entonces es importante ese proceso de transformar pobres en clases medias, ¿no? Construir sociedades de clases medias. Ahora, decía por ahí algo fundamental, Manuel, perdón, Víctor, es que se llama mi hermano Víctor Manuel. Víctor, no, decía Víctor algo fundamental, que es el uso de las mayorías oficiales, ¿no? Es importante la construcción de mayorías para un sistema político, democrático, sí, cómo no. Es importante la construcción de una mayoría. Pero la existencia de mayoría no supone la aniquilación de las minorías y el no respetar decisiones de las minorías o tomar por lo menos sus posicionamientos políticos para generar acuerdos políticos. Por eso se trata de la república, ¿no? Un sistema de partes, pero que generan consensos en función de las mayorías, respetando los derechos de las minorías también, de posicionarse y tomar posiciones políticas. Esa es la base del sistema político. Porque puede caer en la crítica que se le hace a Rousseau, ¿no? El comportamiento de las mayorías puede caer. Por ejemplo, Rousseau sostenía una argumentación en función de pro de las mayorías. Pero la crítica de Rousseau es sustantiva, ¿y qué pasa cuando una mayoría se comporta en términos tiránicos? Hay una mayoría tiránica, una tiranía de la mayoría, en su desempeño político, ¿no? Es el ejercicio de los derechos de las minorías. Eso no es para. Ahora, dice en 30 años, y para el año 30, a los 30, decía por ahí Víctor, si va a haber si va a dejar el poder Morena, aquí había que decir como Max Weber, ¿no? En una conferencia, no soy adivino, no tengo una esfera, adivinar el futuro y visualizar ya otro partido político en el poder, ¿no? Lo que sí somos son científicos sociales y lo que vislumbramos son tendencias. Tendencias de comportamiento, patrones. Y por lo menos hasta ahora no se visualiza como decía yo en la disertación, una oposición correcta, una real oposición. Ni de izquierda, ni de derecha, ¿verdad? Ni de centro político, que ahora está muy difuso por ahí, el centro político. Tenemos el espectro ideológico único del sistema de partidos. Entonces ahí, cuidado con eso. Hay tendencias que no permiten hablar de una sustitución del poder a Morena. Por lo menos hasta ahora no se vislumbra esa tendencia, ese patrón. No existen elementos para eso. Hasta la perspectiva, decía usted, no me acuerdo si Ángel decía, es que el patrón entonces ahora es un sistema de partido dominante. Sí. Es diferente, ojo, con la clasificación de Sartori. No es lo mismo un sistema de partido hegemónico a un sistema de partido dominante. ¿Cuál es la diferencia sustantiva? Que el partido hegemónico no respeta la ley, transgrede la equidad, la competencia limpia, etc. ¿Sí? El fraude electoral, el uso y costumbre. Y un partido dominante sí respeta las reglas del juego, en términos de la equidad de la contienda, en términos de la limpieza electoral, en términos de respetar la ley electoral. Sí lo respeta y es dominante porque se impone a sus opositores en una competencia con esas reglas de equidad, de limpieza electoral, etc. Híjole, si eso es así, todavía dista un poco, ¿no?, de hablar de un sistema de partido dominante en esos términos. Digo, si nos vamos a una lógica muy estricta de aplicación del concepto sartoriano a la realidad política de Morena, el sistema de partidos. Pero creo que por ahí va la tendencia, ¿no? Hay una oposición interna dentro de Morena. No es un bloque Morena. Como toda organización, en la lógica de la teoría de las organizaciones políticas, fíjense a Michels, fíjense a Pareto, Mosca, ¿no?, los teóricos de las organizaciones partidistas, ellos dicen claramente que el partido político es un todo, pero que en el interior hay corrientes internas que lo dividen, lo fragmentan, y hay oposición, hay juego político, hay competencia por el poder,
Y hay una corriente importante dentro de Morena que no está de acuerdo con las prácticas de su clase gubernamental. Está denunciando estas prácticas, ¿no?, propias de un sistema que se quiere negar dentro de Morena. Hay resistencias internas también. Yo apelaría a esas resistencias internas, hicieran eco en las alturas de los mandos del gobierno y del poder dentro de Morena, del gobierno mismo, para eludir ciertas prácticas que se quiere eludir, que se dice se quiere estar en contra de ellas, por ejemplo la corrupción política. ¿Sí? La corrupción política sigue vigente en los altos mandos del poder y en todos los órdenes del gobierno, a nivel municipal, estatal y federal, ¿no? Entonces, por ahí hay una discusión, una conferencia muy padre entre una tal Berman, Sabina Berman, una entrevista que le hace a Lorenzo Meyer, un profesor del Colegio Médico, buenísimo, donde pregunta por qué sigue la corrupción política cuando era clamor de López Obrador, secundada por Claudia Sheinbaum obviamente, ¿no?, de terminar con la corrupción política. Y decía, pues, es un fenómeno muy difícil de terminar. Sainer, claro, ahí no hay ningún de cosas, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con reglas institucionales, tiene que ver con patrones culturales, tiene que ver con conductas, etcétera. Un sistema que falta de incentivos y de castigos, como decía un sistema de castigos, ¿no?, y de recompensas políticas. No es cierto que la impunidad se haya terminado, no es cierto que la corrupción, eso no termina por decreto, Dios mío, ¿no? Como la ciudadanía no nace por decreto, no es porque usted sea ciudadano con derechos políticos porque así lo dice un papelito, es porque usted ha alcanzado esa condición, un estatus de vida en función de un proceso de liberación de la enajenación que le permite pasar los límites del egoísmo individualista a la búsqueda del bien público, del bien común, que es el bien de la sociedad en su conjunto. O sea, hay condiciones fundamentales, ¿no? Ahora, es difícil los pueblos, ¿no? Son diferentes los pueblos. Dice Ángel, pues es que la cuestión económica va a pegar muy fuerte al partido dominante, al partido gobierno, y lo va a tumbar si no se resuelve la cuestión económica en pocos años. Yo tendría un poquito ahí de reservas, pues porque estamos hablando de la sociedad mexicana, ¿no?, una sociedad socialista, ¿sí? Acá se ven crisis económicas, ¿no?, y la gente, no sé cómo le hace, pero sobrevive, ¿sí? Luego como llegan a Acapulco, hay pues camiones, se pasa una semana ya, yo profesionista, ¿no?, yo no puedo ni 3 días ahí te golpean el bolsillo y inmediatamente hay un recambio, hay una votación en tu partido de la clase gobernante. En México no entiendo bien la correlación. Sí, bueno, no sé si la explicación. De Rey no me quedó claro su pregunta. Sí, es que vemos... Usted habló un poquito de la cuestión fiscal, pero ¿cuál es la pregunta concreta? Sí, si esto conlleva a que de manera poblacional tengamos buen razonamiento científico para ponderar ya sea al mismo partido que se encuentra en el poder o considerar otra evaluación, porque ahorita veo que ya va a empezar un movimiento que pues se están agarrando muchos de la oposición, pero al final de cuentas no tiene sustento pues analítico, y posiblemente dentro de eso surja, y si no pues dentro de poder. Es lo que estoy viendo, porque ya los demás partes, como lo rescató el compañero, pues sí se van a quedar en la presión. Ya. Bueno, que valga la reflexión de Rey. Porque sí, ahí no vería claro, ¿no?, cómo se pudiera... Sí, por eso la alternancia que deriva de estas situaciones. Ahorita no lo estamos viendo, pero nos dan... Pero que no hay claridad, no tenemos claridad, es una posible alternancia, porque no tenemos elementos, ¿no?, lo que estamos argumentando. Que sí estamos viviendo procesos como decía, de derechización en América Latina. Pues es una tendencia fuerte.
y una política de signo pragmático, ¿no? De los gobiernos, ya no tanto de signo de izquierda, de derecha, sino más pragmático, que es el poder, ¿no? La lógica del poder, ¿no? El poder económico principal. Y del poder, claro. En México las mayorías no escuchan a las minorías porque la minoría no ha presentado una sola propuesta en los últimos 7 años. Bueno, vamos a dar un aplauso a esta Bueno, a nombre de quienes integramos nuestro seminario, vamos a entregarle la constancia al doctor David Vázquez Vera por esta primera intervención en la jornada de la Semana de la Ciencia Política en el Hotel Casa Libertad. David, al contrario. Y recuerden, por favor, el día miércoles, el doctor Ruslan Vivaldi, tenemos una sesión con él a través de mí, el día de mañana a las 6, y el día jueves tenemos la clausura con la exposición del maestro Maximino, y el día jueves vamos a entregar los reconocimientos, igual así su folder para cada quien, de quienes participaron en nuestras actividades. Doctor David Vázquez Vera, te agradecemos mucho el haber compartido con nosotros esta reflexión. Pues te vamos a pasar el vínculo para que puedas ver la exposición. Tenemos una página del seminario en Facebook, y entonces están todos cordialmente invitados. Pues vamos a dar un aplauso fuerte al doctor David. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima.